Esta es una historia para ti, una invitación a renovar tu espíritu, a reconectar con lo divino en tu vida diaria. A veces, las respuestas que buscamos están en las prácticas y simbolismos antiguos, y el sal es uno de esos símbolos poderosos. A través de los capítulos que te contaré, descubrirás cómo algo tan sencillo y común puede transformar tu conexión con Dios, recordarte la importancia de la fidelidad y preservarte en tiempos difíciles. Quédate hasta el final, porque juntos haremos una oración poderosa que te guiará a incorporar el simbolismo del sal en tu vida y a acercarte más a Dios. Imagina por un momento el valor del sal en la antigüedad. No era algo ordinario, era un elemento de vida, pureza y pacto. En aquellos tiempos, cuando Dios daba instrucciones a su pueblo sobre cómo vivir y adorarlo, incluyó el sal en las ofrendas. En el libro de Levítico, capítulo 2, versículo 13, Dios instruye a los israelitas a ofrecer sal en todas sus ofrendas de grano. Y esto no era solo por su sabor o por su función de preservar alimentos, sino porque el sal tenía un significado mucho más profundo. Simbolizaba una alianza eterna con Dios. Así como el sal nunca pierde su sabor, este pacto con Dios no debería romperse ni debilitarse. El sal representaba pureza y permanencia. Cuando los israelitas añadían sal a sus ofrendas, renovaban su compromiso con el Creador, mostrando que, al igual que el sal que preserva, también ellos deseaban preservar su devoción y su obediencia a Dios. Este simbolismo tiene un poder especial porque nos recuerda la importancia de no perder nuestro sabor espiritual, de no dejar que el tiempo o las dificultades nos desvanezcan en la fe. En esta historia, te llevaré al tiempo de los antiguos israelitas, para que imagines a un hombre llamado Eliab, un humilde agricultor que vivía cerca del templo y que, como tú y como yo, deseaba agradar a Dios y vivir en paz. Eliab nos enseñará cómo, a través de un acto tan simple como añadir sal a su ofrenda, reafirmó su relación con Dios en medio de las dudas, las tentaciones y las pruebas de la vida cotidiana. Eliab es un personaje en quien puedes reflejarte, un hombre con los mismos desafíos y dilemas que todos enfrentamos. En su historia, verás cómo un acto de devoción, aunque parezca pequeño, puede tener un impacto profundo. Su dedicación y fidelidad se convertirán en un recordatorio para nosotros de la importancia de mantener nuestras promesas a Dios y de ser sal de la tierra, como Jesús enseñó siglos después. Permíteme que esta historia sea una experiencia viva para ti. Piensa en las áreas de tu vida que podrían beneficiarse de una renovación espiritual, en esos aspectos que a veces dejamos de lado pero que son esenciales para mantener nuestra paz y conexión con Dios. Al imaginar cada escena y cada detalle, siente cómo este mensaje cobra vida dentro de ti y encuentra las respuestas que quizás has estado buscando. A medida que explores los próximos capítulos, cada escena te invitará a reflexionar sobre cómo la fidelidad y la obediencia pueden actuar como un sal espiritual, purificando y preservando nuestro espíritu en este mundo cambiante. Te animo a que no solo leas esta historia, sino que también medites en ella, como un viaje hacia un corazón renovado y una fe fortalecida. Al final, haremos una oración juntos, una súplica para que el poder simbólico del sal sea parte de tu vida, para que te ayude a mantener tu relación con Dios firme y constante. A través de esta historia, tu corazón se abrirá a la posibilidad de una alianza renovada, de una fidelidad que supera las dificultades y de una paz que viene de un compromiso profundo y verdadero. Era un día como cualquier otro en la aldea de Eliab. Los primeros rayos del sol se asomaban entre las colinas, bañando los campos de trigo con una cálida luz dorada. Eliab, un hombre de manos curtidas por el trabajo y con un rostro sereno, ya estaba despierto. Como cada mañana, se preparaba para comenzar su jornada en el campo, agradecido por cada grano de trigo que sus manos cosechaban. Él sabía que cada cosecha era una bendición que provenía de Dios. Eliab no era un hombre de grandes posesiones ni lujos, pero tenía algo que para él era mucho más valioso: su fe. Desde joven, había aprendido de su padre y de los ancianos de la aldea la importancia de rendir homenaje a Dios por cada fruto que la tierra producía. No importaba si la cosecha era abundante o escasa, él siempre encontraba la manera de llevar una ofrenda al templo, un acto de gratitud y devoción.
Aquel día, Eliab había decidido llevar una ofrenda de cereales al templo. Se acercaba una de las festividades, y él quería agradecer a Dios por su bondad y protección. Recordó con precisión las instrucciones de las Escrituras. Debía agregar sal a la ofrenda, pues era un símbolo del pacto eterno con Dios, un recordatorio de que el compromiso con el Creador debía ser tan puro y firme como el sabor del sal que nunca cambia. Eliab preparó su ofrenda con cuidado, como si se tratara del acto más importante del día. Tomó un poco de grano, lo limpió y lo colocó en un pequeño recipiente de barro. Luego, de una vasija especial, añadió una pizca de sal. Mientras lo hacía, una sensación de reverencia lo invadió. Sabía que el acto de ofrecer sal no era algo insignificante. Al contrario, era una manifestación de su fidelidad a Dios y de su deseo de preservar esa relación sagrada, tal como el sal preservaba los alimentos. Mientras añadía el sal, Eliab se detuvo a reflexionar sobre el significado profundo de aquel elemento en su ofrenda. No era simplemente un condimento, sino una representación de su promesa de vivir de acuerdo con los mandamientos divinos. Para él, el sal era un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, debía mantener su integridad, su bondad y su respeto hacia Dios y hacia los demás. Antes de partir hacia el templo, Eliab miró a su alrededor y vio a su familia. Su esposa y sus hijos estaban ocupados con sus tareas, pero él sabía que cada acto de obediencia que realizaba era también una enseñanza para ellos. Cada paso que daba hacia el templo era una lección de fe, una herencia que quería dejarles. Eliab deseaba que su familia entendiera el valor de ese pacto con Dios, que comprendieran que su devoción no solo beneficiaba a él, sino también a todos aquellos que compartían su vida. A lo largo del camino hacia el templo, Eliab continuó orando en silencio. Sentía una paz interior, una certeza de que estaba cumpliendo su propósito al honrar a Dios de esta manera. Aunque algunos vecinos consideraban que su dedicación era exagerada, él no se dejaba influenciar. Sabía que, en cada grano de trigo que ofrecía, en cada pizca de sal que añadía, estaba simbolizando su deseo de vivir en armonía con Dios y con su voluntad. Al acercarse al templo, el ruido de la aldea quedó atrás. Todo era silencio y solemnidad. Eliab respiró hondo y, con un corazón humilde, presentó su ofrenda. En ese instante, no había nada más en el mundo que su compromiso con Dios. Sentía que, en ese acto tan sencillo, reafirmaba su identidad y su propósito como hijo del Altísimo, que le había dado la vida, la tierra y las cosechas. La historia de Eliab es una invitación para nosotros también. Así como él, podemos recordar que cada pequeño acto de gratitud, cada paso de fe, es una forma de renovar nuestra alianza con Dios. Es una manera de mantener viva nuestra espiritualidad, como el sabor del sal que nunca desaparece. Mientras regresaba a casa desde el templo, Eliab se sumió en una profunda reflexión sobre el simbolismo del sal en su ofrenda. Caminaba en silencio por el sendero polvoriento, dejando que cada pensamiento fluyera libremente. El sonido de las ramas susurrando al viento le recordaba la constancia de su pacto con Dios, como una brisa que siempre está ahí, aun cuando nadie la perciba. El día anterior, había conversado con algunos vecinos en la plaza del mercado. Aunque eran tiempos de relativa paz, muchos en la aldea se sentían cansados y, con el paso de los años, algunos se habían vuelto indiferentes a las tradiciones y a las prácticas de fe que Eliab tanto valoraba. Uno de ellos, un hombre llamado Nadab, le había dicho: Eliab, llevas años llevando sal en tus ofrendas. ¿Crees realmente que Dios necesita que pongamos sal en algo tan simple como una ofrenda de cereales? No basta con el grano mismo. Estas palabras resonaban en su mente mientras caminaba. Eliab entendía el cansancio de su amigo, pero sentía que algo esencial se perdía en la interpretación de Nadab. Para él, la práctica del sal en la ofrenda no era una formalidad sin sentido. Era un acto de fidelidad y respeto. Era una promesa viva. Al igual que el sal preserva y da sabor a los alimentos, su acto representaba un compromiso de preservar su relación con Dios, de mantenerla fresca y pura. Recordó las enseñanzas de los antiguos sobre el sal.
Su padre solía decirle que, así como el sal no pierde su sabor, tampoco deberían perder los hombres su integridad ni su lealtad a Dios. En cada ceremonia, en cada ofrenda que llevaba, Eliab reafirmaba su disposición a seguir a Dios, a vivir según su voluntad, a no dejarse llevar por la apatía que afectaba a tantos en la aldea. ¿Cómo podía abandonar una práctica que tanto significaba para él, una práctica que le recordaba la importancia de la obediencia y la pureza de corazón? Eliab sabía que el sal en la ofrenda era un símbolo de lo eterno, de aquello que no cambia. Era como una promesa de Dios de que siempre estaría con su pueblo, de que su pacto era sólido e inquebrantable. Mientras sus vecinos dudaban y discutían sobre la utilidad de esas prácticas, Eliab veía más allá de los elementos físicos. Para él, el acto de agregar sal a la ofrenda era un recordatorio tangible de la naturaleza duradera del amor y la fidelidad de Dios hacia ellos. Al llegar a casa, se sentó con su esposa junto a la fogata y le habló de su conversación en el mercado. Ella lo escuchaba en silencio, comprendiendo su lucha interna. Eliab le dijo con suavidad: «Nuestros vecinos tal vez hayan olvidado el poder de las pequeñas cosas. En esta tierra, Dios nos pidió que hiciéramos cosas sencillas para recordarlo a Él. Quizás algunos ya no ven el significado, pero tú y yo sabemos que cada acto de obediencia es una semilla plantada en nuestros corazones». Las palabras de su esposa le trajeron paz. La tradición de poner sal en la ofrenda era, en efecto, una pequeña acción, pero en la fidelidad de esos gestos se hallaba la esencia de su fe. Decidió entonces que no permitiría que las dudas de otros debilitaran su convicción. Al contrario, se propuso ser un ejemplo, alguien que llevara el valor de esa alianza en cada acto, para que los demás recordaran la importancia de no abandonar sus compromisos con Dios. La historia de Eliab se convierte así en un recordatorio para todos nosotros. Como él, podemos ser constantes y fieles en las pequeñas acciones que reflejan nuestro compromiso espiritual. El sal en nuestras vidas puede ser una señal de nuestra lealtad, de nuestra decisión de mantenernos firmes en medio de las dudas y las críticas. Podemos recordar que Dios valora nuestra fidelidad incluso en lo más pequeño, y que nuestras acciones tienen un impacto, aun cuando otros no lo comprendan. Con esta convicción renovada, Eliab se sintió lleno de propósito. No solo estaba llevando sal en su ofrenda, estaba llevando una parte de su fe y su lealtad hacia Dios. En cada grano de sal, en cada paso hacia el templo, en cada oración en silencio, Eliab sellaba su pacto, tan duradero e inmutable como el mismo sabor del sal. Aquella noche, mientras el cielo se oscurecía y el aire fresco llenaba la casa, Eliab se encontraba frente a la fogata, sumido en pensamientos. Las llamas parpadeaban y emitían un calor reconfortante, mientras su mente viajaba atrás en el tiempo, a su niñez. Recordó los días en los que, siendo apenas un niño, acompañaba a su padre al campo y al templo. Su padre, un hombre de gran humildad y fe, le había transmitido no solo el amor por la tierra, sino también el respeto profundo hacia Dios y su palabra. Eliab podía ver claramente en su mente cómo su padre preparaba las ofrendas de grano, agregando siempre una pizca de sal antes de llevarlas al templo. Esa práctica, aunque sencilla, era un acto solemne para su padre, quien le explicaba la importancia de cada detalle. El sal, hijo mío, solía decirle con voz serena, es un recordatorio de que nuestra relación con Dios debe ser pura y constante, como su sabor que nunca cambia. Cuando ponemos sal en la ofrenda, renovamos nuestro compromiso de vivir de acuerdo a su voluntad. Esas palabras permanecían tan vivas en Eliab como el primer día que las escuchó. Aunque en su juventud quizás no comprendía por completo la profundidad de aquella enseñanza, con el tiempo había entendido que el sal era un símbolo poderoso. A través de los años, esa simple práctica de su padre se convirtió en una promesa que él mismo había hecho, la de honrar a Dios con sinceridad y obediencia, aun en los detalles más pequeños. Eliab recordaba también las ocasiones en las que su padre le hablaba sobre la importancia de la integridad. La fidelidad, hijo, no es algo que mostramos solo en los momentos grandes. Se ve en las pequeñas acciones, en los compromisos cotidianos, en cada grano de sal que ponemos en nuestras ofrendas.
Así como el sal preserva los alimentos, nuestra fidelidad preserva nuestra relación con Dios. La imagen de su padre llenaba su corazón de gratitud y respeto. Ese hombre le había legado una herencia que no tenía precio, una fe profunda, sólida como el sabor del sal, que no desaparece ni cambia. Recordando su promesa, Eliab sintió que la presencia de su padre estaba con él, guiándolo, recordándole la importancia de mantenerse firme en su devoción. Al recapitular esas memorias, Eliab sintió una profunda paz y una claridad renovada. Sabía que su vida estaba marcada por el ejemplo de su padre, y entendía que cada vez que llevaba una ofrenda con sal al templo, reafirmaba esa enseñanza y fortalecía su vínculo con Dios. Su promesa no solo era hacia Dios, sino también hacia el legado de fe que su padre le había transmitido. Con el corazón lleno de determinación, Eliab se comprometió una vez más a continuar con esa práctica. Cada pizca de sal sería un recordatorio de las promesas hechas, no solo por él, sino por generaciones pasadas, y del pacto eterno con Dios que él también deseaba preservar. Eliab se dirigió al templo al amanecer, cargando consigo su ofrenda de grano cuidadosamente preparada, con el sal incluido como signo de su compromiso. La brisa de la mañana acariciaba su rostro mientras caminaba por las polvorientas calles de Jerusalén, llenas de fieles y comerciantes que comenzaban su día. El corazón de Eliab latía con fuerza, su acto de devoción lo llenaba de una paz especial. Pero, al mismo tiempo, la duda aún susurraba en su interior. Las palabras de los vecinos que consideraban las tradiciones anticuadas y sin sentido seguían resonando en su mente. Sin embargo, sus pasos lo acercaban al lugar sagrado, donde su fe encontraba su verdadero anclaje. Al llegar al templo, fue recibido por la solemnidad del ambiente y el aroma de las ofrendas quemadas que ascendían como un tributo silencioso hacia el cielo. Mientras avanzaba, uno de los sacerdotes lo invitó a acercarse al sumo sacerdote, un hombre de rostro sereno y ojos profundos que parecían observar más allá de lo visible. Eliab se inclinó respetuosamente, sintiendo la presencia imponente de quien representaba la guía espiritual de su pueblo. El sumo sacerdote, percibiendo la sinceridad de Eliab y sus conflictos internos, le sonrió con amabilidad. «Hijo, veo que traes una ofrenda que has preparado con devoción. Dime, ¿qué te motiva a incluir el sal en tu ofrenda de grano?», preguntó con voz profunda y pausada. Eliab respiró hondo, reuniendo las palabras para expresar sus pensamientos. «Señor, desde pequeño he aprendido que el sal representa pureza y fidelidad, un pacto entre nosotros y el Altísimo. Pero algunos de mis vecinos cuestionan esta práctica, y en momentos de debilidad, yo mismo he dudado si realmente es necesario. Me preguntaba si aún es significativo para Dios». El sumo sacerdote asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Con una calma que transmitía una sabiduría ancestral, respondió: «El sal, hijo mío, es símbolo de un pacto eterno. Cuando añadimos sal a nuestras ofrendas, recordamos la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo. Así como el sal preserva y da sabor, nuestra alianza con Él nos protege y le da sentido a nuestras vidas. No importa lo que los demás piensen, lo que importa es la sinceridad de tu corazón y tu deseo de mantener viva esta conexión con el Eterno». El sumo sacerdote compartió entonces con Eliab historias de otros hombres y mujeres de fe que, manteniéndose firmes en su fidelidad, habían sido grandemente bendecidos por Dios. No es en los grandes actos donde se mide la devoción, sino en las pequeñas acciones de obediencia diaria, como la tuya. Recuerda, Dios honra los compromisos sinceros, y su favor está con quienes se esfuerzan por ser fieles en cada aspecto de sus vidas. Inspirado y reconfortado, Eliab sintió como una renovada fortaleza crecía en su corazón. Agradeció al sumo sacerdote y prometió a sí mismo que continuaría honrando a Dios con cada acto, por pequeño que fuera, como una muestra de su pacto eterno. De vuelta a su aldea, Eliab no pudo evitar notar cómo su encuentro con el sumo sacerdote había renovado su espíritu. A cada paso, sentía una conexión más profunda con Dios, y cada grano de sal que había añadido a su ofrenda parecía cargar ahora con un significado aún mayor. A medida que los días pasaban,
su firmeza y devoción comenzaron a llamar la atención de quienes lo rodeaban. Los vecinos, aquellos que alguna vez habían cuestionado la práctica de incluir el sal en las ofrendas, miraban ahora a Eliabe con una mezcla de curiosidad y respeto. Había algo en su serenidad, en la manera en que hablaba con convicción sobre su fe, que resultaba inspirador. Su entrega no era extravagante ni forzada, sino una expresión natural de su compromiso espiritual. Sin pretenderlo, Eliabe se convirtió en un ejemplo vivo de devoción auténtica. Algunos aldeanos, atraídos por su paz y su determinación, comenzaron a acercarse a él en busca de consejo. Eliabe le preguntaron un día: ¿cómo es que tienes tanta paz en tu corazón? Tú también enfrentas dificultades, y sin embargo, te vemos siempre tan firme. Eliabe, con una sonrisa humilde, les explicó la importancia del sal como símbolo de alianza, de cómo Dios se mantiene fiel a quienes siguen su camino, y de cómo él mismo había aprendido que hasta en los detalles más pequeños, como añadir sal a la ofrenda, se puede demostrar la fidelidad y el respeto hacia el Creador. Con cada conversación, Eliabe se dio cuenta de que no solo se fortalecía en su relación con Dios, sino que también su comunidad empezaba a experimentar una transformación sutil. Inspirados por su ejemplo, otros aldeanos decidieron retomar tradiciones que habían dejado de lado, recordando que cada acto de fe, por insignificante que pareciera, tenía el poder de acercarlos más a Dios y fortalecer su sentido de comunidad. Las ofrendas en el templo comenzaron a multiplicarse, y el sal, que antes algunos consideraban prescindible, volvió a ocupar su lugar en las ceremonias de gratitud y devoción. La dedicación de Eliabe no solo inspiró a sus vecinos, sino también a su propia familia, quienes veían en él un modelo de perseverancia y amor por las enseñanzas de Dios. En cada comida, en cada reunión, Eliabe recordaba a sus seres queridos la importancia de mantenerse fieles, de no olvidar las promesas que sus antepasados habían hecho a Dios, y de vivir una vida que reflejara esa alianza sagrada. De este modo, la devoción de un solo hombre fue sembrando un cambio positivo en el corazón de su comunidad. Eliabe entendía ahora que la verdadera transformación espiritual no siempre ocurre a través de grandes gestos, sino mediante el ejemplo constante y la dedicación genuina. Esa noche, al caer el sol sobre las colinas de la aldea, Eliabe reunió a su familia en torno a la mesa para una velada especial de oración y reflexión. La tenue luz de las lámparas de aceite iluminaba sus rostros, creando un ambiente íntimo y solemne. Sentados en un círculo, los miembros de la familia esperaban en silencio, sintiendo la paz que llenaba la casa. Eliabe sabía que este era el momento perfecto para fortalecer el vínculo familiar y renovar su compromiso con Dios, como un acto colectivo de fe. Con voz tranquila y profunda, Eliabe comenzó a hablarles sobre la importancia de mantener una alianza viva con Dios, recordándoles las muchas maneras en que Él había estado presente en sus vidas, incluso en momentos de dificultad. El camino de la fe no siempre es fácil, les dijo, pero cada uno de nuestros actos de devoción es una piedra en el altar que construimos para Él, una muestra de que nuestro amor y nuestra lealtad permanecen firmes, como el sabor del sal que jamás pierde su esencia. Luego, guiando a su familia en oración, Eliabe expresó su gratitud por la paz y las bendiciones recibidas, y pidió a Dios que fortaleciera sus corazones para seguir fieles a su palabra. Los otros miembros de la familia, inspirados por sus palabras, elevaron sus propias peticiones y agradecimientos, cada uno recordando los momentos en los que habían sentido la presencia de Dios en sus vidas. Las voces se unieron en un eco sereno de devoción, mientras las palabras de la oración fluían con sinceridad y fervor, llenando la casa de una profunda sensación de paz y consuelo. A medida que la noche avanzaba, Eliabe comenzó a reflexionar sobre los desafíos que había enfrentado en su fe, las dudas, las tentaciones de ceder ante la presión social y el temor de que sus pequeñas ofrendas no fueran suficientes. Sin embargo, comprendió que su viaje espiritual era un reflejo del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Con una certeza renovada, se dio cuenta de que la fidelidad no consistía en grandes gestos o en demostrar a los demás su devoción, sino en la constancia con la que honraba a Dios en cada acción cotidiana, en cada pensamiento y oración.
Eliabe compartió entonces sus reflexiones con su familia, recordándoles que el acto de obedecer a Dios en las pequeñas cosas, como el sal en la ofrenda, es tan valioso como cualquier otro sacrificio. Dios nos pide fidelidad, les dijo, y nuestra obediencia, incluso en lo más sencillo, es una prueba de nuestra confianza en Él. Que no nos falte el valor para seguir honrando este pacto, aunque los tiempos cambien y las costumbres se cuestionen. Finalmente, mientras la familia permanecía en un silencio respetuoso, Eliabe sintió una profunda paz en su interior, como si el mismo Dios hubiera descendido a aquel humilde hogar para sellar en sus corazones el valor de la alianza eterna. Sabía que aquella noche sería recordada por todos como un momento de renovación, un tiempo de fortaleza espiritual y de unión familiar. La velada concluyó con una última oración, en la que Eliabe pidió a Dios que les diera la fuerza para mantenerse firmes en su pacto, que les ayudara a no perder el sabor de la fidelidad, como el sal que preserva y purifica. Al concluir la oración, cada uno de los miembros de la familia se sintió renovado, con una fe revitalizada y un compromiso renovado para seguir el camino que Dios les había señalado. En los días que siguieron a aquella noche de oración, Eliabe comenzó a percibir una transformación en su vida. No era una prosperidad material lo que buscaba, sino una paz y una alegría profunda que surgían desde su interior, como un manantial de agua pura. Su trabajo en el campo parecía más liviano, y cada día encontraba motivos para agradecer. Su relación con Dios se había fortalecido, y eso lo llenaba de una serenidad inexplicable, una prosperidad espiritual que iba más allá de las bendiciones tangibles. La comunidad notó el cambio en Eliabe. Su presencia irradiaba un espíritu tranquilo y confiado. Los vecinos que antes lo habían criticado por seguir tan fielmente las tradiciones, ahora lo observaban con respeto. Algunos incluso se acercaron a él para pedirle consejo, preguntándole cómo podía mantenerse tan firme y lleno de paz, aún en medio de las dificultades diarias. Eliabe respondía con humildad, explicando que la verdadera prosperidad no radicaba en las riquezas ni en el reconocimiento, sino en la cercanía con Dios y en la fidelidad a su palabra. Dios honra nuestra lealtad, les decía, aunque sea en los actos más pequeños. Mi prosperidad no se mide por lo que tengo, sino por la paz que siento, por la seguridad de saber que camino en su presencia. A medida que otros aldeanos escuchaban estas palabras, muchos se sentían inspirados a renovar su propia fe, reconociendo que las enseñanzas y tradiciones antiguas no eran simples costumbres, sino formas de mantener vivo su compromiso con Dios. Eliabe veía como su fe personal, ese pacto simbólico representado en el sal de su ofrenda, no solo lo había transformado a él, sino también a quienes lo rodeaban. Lo que comenzó como una simple devoción individual se había convertido en una fuente de inspiración para toda la comunidad. Además, Eliabe comenzó a notar que su espíritu de paz y confianza lo ayudaba a enfrentar con sabiduría las adversidades diarias. Cada problema se volvía una oportunidad para demostrar paciencia y para profundizar en su relación con Dios. En lugar de preocuparle el futuro, se centraba en el presente, confiando en que su fidelidad y sus pequeños actos de obediencia eran suficientes para que Dios lo guiara y bendijera. Al final de cada día, Eliabe agradecía por la prosperidad espiritual que llenaba su vida, entendiendo que cada acto de fidelidad era recompensado de una manera única. Reconoció que el sal de su ofrenda, ese pequeño símbolo de compromiso, le había permitido conectar su vida diaria con una realidad divina que lo sostenía y lo guiaba en cada paso. Esta nueva visión sobre la prosperidad, basada en la paz y en la fidelidad, consolidó en Eliabe la certeza de que Dios estaba siempre presente, honrando las promesas hechas a aquellos que caminaban en su senda. Al llegar el final de su jornada espiritual, Eliabe sintió que había alcanzado una comprensión profunda de lo que significaba vivir en alianza con Dios. En una última noche de reflexión, se dirigió a un rincón tranquilo de su hogar, bajo el cielo estrellado, y se preparó para una oración especial. Era el momento de sellar en su corazón todo lo aprendido, de reafirmar su fidelidad y compromiso. Sabía que, tal como el sal preserva y da sabor, su fe debía ser el fundamento sólido sobre el cual construiría cada aspecto de su vida. Respiró hondo y comenzó su oración,
en un susurro que se elevaba al cielo, lleno de gratitud y humildad. Señor, aquí estoy, como una pequeña ofrenda en tus manos. Que mi vida sea como el sal, pura y comprometida contigo. Que jamás pierda el sabor de la fidelidad y que cada acto, por pequeño que sea un reflejo de tu amor eterno. Guíame para honrar cada promesa que hice en tu nombre, para que mi fe se mantenga firme y verdadera, como un pacto que nunca se rompe. Mientras las palabras fluían, Eliabe sintió una conexión profunda, como si el mismo Dios le hablara, confirmando que sus pequeñas ofrendas y sus actos de obediencia eran valorados. Recordó cada paso de su viaje, desde la duda hasta la reafirmación de su fe, y comprendió que cada desafío había sido una lección, una prueba para fortalecer su espíritu. En ese momento, entendió que la verdadera fidelidad se demostraba no solo en los grandes momentos, sino también en la constancia de los pequeños actos, en la firmeza de un corazón decidido a honrar a Dios sin importar las circunstancias. Su oración se tornó más poderosa, invocando bendiciones no solo para él, sino también para su comunidad y para todos aquellos que, como él, deseaban caminar fielmente en la senda divina. Pidió que cada uno de ellos experimentara la paz y la prosperidad espiritual que él mismo había encontrado, y que sus corazones se mantuvieran inquebrantables, anclados en una fe que daba sentido y propósito a sus vidas. Finalmente, Eliabe concluyó su oración con una promesa. Señor, hoy y siempre me comprometo a vivir en alianza contigo. Que mis actos sean una ofrenda constante y que nunca olvide el valor de lo que significa ser fiel. Que, así como el sal preserva y da vida, mi devoción y mis promesas a ti sean como un pacto eterno. Amén. Con el corazón lleno de paz, Eliabe se levantó sabiendo que había alcanzado una nueva dimensión en su relación con Dios. La historia de su vida, representada en el sencillo acto de añadir sal a una ofrenda, se había convertido en una poderosa lección de fe y perseverancia. Sabía que su camino aún le traería retos, pero ahora tenía una certeza inquebrantable. Dios siempre estaría a su lado, honrando cada acto de fidelidad como parte de una alianza sagrada que duraría para siempre. Señor Dios, aquí estamos ante ti, tal como Eliabe, deseando que nuestras vidas sean como la sal, puras, comprometidas e inquebrantables en nuestra fidelidad contigo. Que nunca perdamos el sabor de tu alianza, y que cada pequeña acción nuestra sea un recuerdo vivo de tu amor y de las promesas que hiciste a tu pueblo. Purifícanos, Señor, y presérvanos, como la sal que cura y protege. Que cada acto de devoción en nuestras vidas, por pequeño que parezca, sea un símbolo de nuestra alianza contigo, una ofrenda humilde y sincera de quienes reconocen tu poder y tu bondad. Concédenos la fuerza para ser fieles, incluso en las adversidades, y para que cada decisión, cada elección, sea un reflejo de tu presencia en nosotros. Señor, que nuestro compromiso contigo sea tan sólido y duradero como la sal, un pacto inquebrantable que nunca se disuelve. Que encontremos paz al saber que honras nuestra lealtad y que, al perseverar en nuestros pequeños actos de fe, estamos renovando nuestra alianza contigo. Amén. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.